¿Resucitó Jesús por sí mismo o fue resucitado? ¿Fue rescatado el Maestro por hombres del espacio con tecnología avanzada? ¿Qué o quién estaba en la nube inteligente que alzó a Jesús a los cielos? ¿Qué fue esa luz tan resplandeciente que descendió, cubrió a Jesús y obedeció a la voz del Maestro para que sus discípulos pudieran verlo? La resurrección y ascensión de Jesús son dos pilares fundamentales de la fe cristiana. Mas al observarlos con una óptica netamente metafísica y bajo una fe que todo lo observa como sucesos milagrosos, hemos dejado de lado extraordinarios detalles que podrían enriquecer nuestra visión y abrir nuestra mente sobre estos dos grandes acontecimientos que hoy veremos con un panorama un poco más amplio y considerar lo que pudo haber ocurrido durante la resurrección de Jesús y su ascensión a los cielos. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Antes de continuar con el contenido de este video, te invitamos a visitar nuestro segundo canal llamado Proyecto Avatar Artículos Inéditos. Para que puedas acceder a él, te dejaremos el link en el primer comentario fijado de este video. Al leer el capítulo 24 del Evangelio de Mateo y el capítulo 28 del Evangelio de Lucas, así como algunos libros apócrifos, como por ejemplo el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tasiano, el Evangelio Ammonio, los Actos de Pilatos y el Evangelio de Valentino, es imposible dejar de fijar nuestros ojos en algunos fenómenos y hechos acaecidos que acompañaron la resurrección y ascensión de Jesús. Plantearemos algunas preguntas introductorias que nos ayuden a exponer este análisis y luego compartiremos lo que pensamos al respecto para que las consideres, como por ejemplo, ¿quién movió la piedra del sepulcro donde fue depositado el cuerpo de Jesús? ¿Quiénes eran los hombres resplandecientes que entraron en la cueva donde fue sepultado el Maestro para rescatarlo? ¿Qué era o quién dirigía la misteriosa nube inteligente y luminosa en la que ascendió el Maestro? ¿Qué era esa luz que rodeaba a Jesús cuando fue resucitado? ¿Qué significaban las palabras del Maestro cuando dijo: si quiero, puedo pedir a mi Padre una legión de ángeles para que vengan en mi ayuda? ¿Qué era esa cruz que apareció detrás de Jesús cuando fue resucitado y respondía a la voz que se escuchaba desde el cielo? ¿Tuvo Jesús ayuda externa en su resurrección y fue rescatado para ascender a los cielos? Si leemos en el texto de Mateo capítulo 28, encontramos tres detalles que llaman fuertemente nuestra atención y que nos podrían indicar que Jesús recibió ayuda externa de seres con alta tecnología. El primero es que hubo un gran terremoto producido por el descenso de un ángel. El segundo es que la piedra no fue removida por Jesús. Y el tercero, el aspecto físico del llamado ángel, el cual es semejante a los seres del espacio que aparecen en las descripciones del fenómeno ovni. Por su parte, en el Evangelio de Lucas capítulo 24, vemos que al llegar María Magdalena al sepulcro, acompañada de otras mujeres, la piedra ya estaba removida. El cuerpo de Jesús no se hallaba en el lugar donde fue depositado y ellas vieron a dos hombres vestidos con ropas brillantes, quienes hablaron con ellas y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Entonces nos preguntamos, ¿quién removió la piedra? Notemos que dice hombres vestidos con ropas brillantes, es decir,
vuelve la descripción de astronautas del espacio enviados para ayudar en la resurrección y rescatar a Jesús, y que además pueden hablar con María y sus acompañantes como hombres. Y esto es solo el comienzo. Si nos vamos a los apócrifos, veremos cosas mucho más sorprendentes aún. Por ejemplo, en el Evangelio de Pedro dice: empero en la noche tras la cual se abre el domingo, mientras los soldados en facción montaban 2 a 2 la guardia, una gran voz se hizo oír en las alturas, y vieron los cielos abiertos, y que 2 hombres resplandecientes de luz se aproximaban al sepulcro y penetraron en él. Y no bien hubieron visto esto, los soldados despertaron al centurión y a los ancianos, porque ellos también hacían la guardia. Y apenas los soldados refirieron lo que habían presenciado, de nuevo vieron salir de la tumba a 3 hombres, y a 2 de ellos sostener a uno, y a una cruz seguirlos. Y la cabeza de los sostenedores llegaba hasta el cielo, mas la cabeza de aquel que conducían pasaba más allá de todos los cielos. Y oyeron una voz que preguntaba en las alturas: ¿has predicado a los que están dormidos? Y se escuchó venir de la cruz esta respuesta: sí. En este pasaje resalta nuevamente 2 hombres vestidos con ropas brillantes, lo que nos sugiere que son hombres con vestiduras espaciales semejantes a las de hoy en día. Estos 2 hombres sostenían a un tercero, es decir, a Jesús resucitado. Habla de 2 hombres que sostienen, es decir, que sirven de apoyo. Aquí se evidencia nuevamente la ayuda de estos 2 hombres. Adicionalmente aparece tras ellos una misteriosa cruz que habla respondiendo a la voz que viene del cielo, diciendo que Jesús ha predicado a los prisioneros de la oscuridad. No podemos dejar de preguntarnos: ¿qué es o qué representa esta cruz que habla? Es evidente que no es una cruz común y corriente, es una cruz o forma de cruz que se mueve y habla por sí sola. ¿Una cruz inteligente? Nos recuerda a una intervención misteriosa a la que se refiere en el informe el reconocido historiador Flavio Josefo, quien describe una cruz alargada semejante a una espada que se posó fija encima de Jerusalén durante un año completo. Por otra parte, en el Evangelio de Tasiano encontramos la siguiente confirmación: y he aquí que sobrevino un gran terremoto, y llegaron emisarios del cielo y removieron la lápida. Y llegando, se refiere a María Magdalena, la otra María y Salomé, ellas vieron movida la lápida y al emisario sentado sobre ella. Y su aspecto era como el relámpago, y blanco su vestido como la nieve. Esto mismo lo describe el Evangelio de Ammonio y las actas de Pilatos, que dicen: y 2 emisarios refulgentes se aparecieron ante los guardias. Tratando de ser un poco analíticos y objetivos con lo descrito tanto en los textos bíblicos como en los apócrifos, los testimonios apuntan más bien a que en la resurrección de Jesús hubo intervención de seres venidos del espacio como un tipo de rescate aéreo. Luego encontramos la ascensión del cuerpo de Jesús resucitado a los cielos. Veamos qué dicen estos documentos. En el Evangelio de Lucas está el siguiente testimonio: mientras los bendecía, refiriéndose a Jesús, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Notemos aquí la expresión que insinúa una ayuda exterior cuando dice: y fue llevado al cielo. Insinuación que también leemos en el Evangelio de Marcos cuando dice: así pues, el Señor Jesús, después de haberles hablado, fue llevado al cielo.
Esta misma ayuda también es manifiesta en el Evangelio de Valentino cuando narra el episodio de Jesús y sus discípulos reunidos en el Monte de los Olivos y de repente reciben una visita y dice así: Y mientras hablaban, Jesús estaba sentado un poco aparte. Y ocurrió que el día 15 de la luna del mes de Tebet había plenilunio. El sol, alzándose en su carrera ordinaria, emitió una luz incomparable, porque procedía de la luz de las luces, y vino sobre Jesús y le rodeó completamente. Y estaba algo alejado de sus discípulos, y él brillaba de un modo sin igual. Y los discípulos no veían a Jesús porque los cegaba la luz que los envolvía. Y solo veían los haces de luz, y estos haces de luz no eran iguales entre sí, y la luz no era igual, y se dirigía en varios sentidos, de abajo arriba, y el resplandor de esta luz alcanzaba de la tierra a los cielos. Y los discípulos, viendo aquella luz, sintieron gran turbación y gran espanto. Y ocurrió que un gran resplandor llegó sobre Jesús y lo envolvió lentamente. Y Jesús se elevó en el espacio, y los discípulos le miraron hasta que subió al cielo, y todos quedaron silenciosos. Y cuando Jesús hubo ascendido al cielo, después de la hora tercia, todas las fuerzas de los cielos se turbaron y se agitaron entre sí, y todos los eones y todas las regiones y sus órdenes y la tierra entera y sus habitantes fueron estremecidos. Y los discípulos y todos los hombres se amotinaron y pensaron que era posible que el mundo fuese a ser destruido. Y todas las fuerzas del cielo no cejaban en su agitación y se agitaron entre sí desde la hora tercia de aquel día hasta la hora nona del día siguiente. Y los emisarios y arcángeles y todas las potencias de las regiones superiores entonaban himnos, y todos oían sus cánticos que duraron hasta la hora nona del otro día. Mas los discípulos estaban reunidos y llenos de terror, y se espantaban de lo que sucedía y lloraban, diciendo: ¿Qué ocurrirá? ¿Destruirá el Salvador todas las regiones? Y hablando así, vertían lágrimas, y a la hora nona del día siguiente, los cielos se abrieron y vieron descender a Jesús en medio de un inmenso esplendor. Y este esplendor no era igual, sino que se dividía en muchos modos, y unos brillaban más que otros. Y había 3 especies que brillaban de diferente forma, y la segunda estaba sobre la primera, y la tercera era superior a las demás. Y la primera era análoga a la que envolvió a Jesús cuando ascendió al cielo. Y cuando los discípulos vieron tal, quedaron llenos de espanto. Y Jesús, misericordioso y dulce, les habló y dijo: Tranquilizaos y no temáis nada. Y oyendo los discípulos estas palabras, dijeron: Señor, si quitas de ti esa luz deslumbrante, podremos seguir aquí, de modo que nuestros ojos se cegarán, y por esa luz nosotros y el mundo entero estamos turbados. Y Jesús hizo desaparecer aquella luz, y los discípulos fueron tranquilizados. Entonces, ¿de qué o de quién sale esa luz que proviene del cielo, envuelve a Jesús, pero también obedece a las palabras del Maestro como una luz que tiene inteligencia, para que de esta manera los discípulos pudieran verle? Con estos relatos y testimonios escritos en los documentos referenciados, podemos pensar que tanto el fenómeno de la resurrección como el de la ascensión de Jesús a través del aire se pueden apreciar eventos externos que no apuntan precisamente a unos fenómenos sobrenaturales inherentes al propio Jesús, sino más bien a unos apoyos externos procedentes de arriba,
intervenciones de alta tecnología, tal como lo describimos en nuestro documental La Estrella de Belén, que guía a los reyes de Persia hasta Belén para ver al recién nacido Jesús, que nos recuerda otro fenómeno que acompañó su nacimiento, como es la extraña nube que se posó durante varios días sobre la gruta en que tuvo lugar el nacimiento de Jesús. Una nube inteligente, o dicho de otra manera, una nube inteligentemente guiada. Si el contenido de nuestros videos te parece útil y es de tu interés, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.